Hola mis amigos, muy buenas noches, me llamo José Marcelo Ordóñez. Este curso forma parte de lo que es una micro serie de capacitaciones online o micro formación de programación neurolingüística e hipnosis. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante y vamos a hablar un poco acerca de la historia de la hipnosis. La historia de la hipnosis es una tan antigua como el hombre, en realidad es una técnica antigua. Es una técnica que ha venido siendo probada desde hace mucho tiempo. Se la nombra en los papiros de Evers, se las nombra en la Biblia. Existen una serie de personajes que a lo largo del tiempo han ocupado técnicas con características hipnóticas. Es muy importante entender eso porque la hipnosis es tan antigua que ha sido en ocasiones utilizada más bien por magos, por chamanes, por sacerdotes o gente que en la antigüedad se creía que eran semidioses o dioses, ¿no? El toque real, por ejemplo, era uno de los recursos más importantes en cierta época en donde existía una serie de personas enfermas y lo que esperaban es que el rey sea que les toque y de pronto se produzca la sanación. Técnicas como imposición de manos, técnicas ocupadas en muchas religiones que inducen estados de trance, es decir, estados diferentes o alterados del estado de conciencia. En realidad, trance significa transición, es un estado que pasa o sea, es decir, que pasa de un estado a otro, ¿no? Entonces, nos daremos cuenta que a lo largo del tiempo esta serie de recursos ha venido siendo probada constantemente por una serie de actores, independientemente de los objetivos que se tenga, ya sea persuadir, generar nuevas creencias, generar nuevas estrategias, cambiar la vida, motivar, hablar en público. También lo pueden ocupar políticos, lo pueden ocupar gente que trabaja en religiones, gente que ocupa en la política. Pues básicamente desde el punto de vista médico o psicológico, realmente bien usada, porque es importante nombrar la parte ética dentro de lo que es el procedimiento de la hipnosis y el uso de la hipnosis, es que se ha demostrado que es una herramienta de probada estabilidad. Mucha gente piensa que la hipnosis por sí sola podría ser terapéutica. En realidad no es así, porque hay una gran diferencia entre ser un hipnotista a ser un hipnólogo. El hipnotista demuestra los fenómenos hipnóticos por lo general en un teatro o por lo general busca llamar mucho la atención y atrás de sí obviamente está el manejo adecuado de los fenómenos hipnóticos para mostrar al mundo y obviamente generar espectáculo. El hipnólogo es aquella persona que ocupa la técnica de la hipnosis de manera práctica dirigida al desarrollo de la persona, es decir, a ayudarle a presentar cambios de tipo o de orden generativo que tiene por objeto ayudar a la persona a que mejore, ya sea independientemente de la escuela de hipnosis que ocupe. Básicamente la idea es generar en la persona una serie de movimientos a nivel del inconsciente que le ayuden a encontrar nuevos tipos de respuestas o diferentes respuestas o alternativas de comportamiento. Milton Erickson decía de que la solución de muchos de nuestros problemas ya se encuentra en nuestro inconsciente y lo único que tenemos que hacer es ayudar que esa persona saque a flote esas respuestas, esos resultados y genere un nuevo cambio o genere nuevos tipos de conducta. Entonces, este es un instrumento muy efectivo, obviamente va a depender de las manos expertas del terapeuta. La hipnosis, como les decía antes, por sí sola no cura. Además, para hacer hipnosis requieres de conocimientos previos de psicoterapia, si es que no es
tan sencillo como el hecho de decir te hago una inducción hipnótica. El arte no está en hacer la inducción hipnótica, el arte está en qué haces durante el proceso hipnótico que ayuda a que la persona genere el cambio. Es por eso que la parte ética es muy importante, sobre todo en lo que es aplicar la hipnosis en la parte terapéutica. Hay que tener mucho cuidado en esta parte, puesto de que se puede producir muchas iatrogenias de tipo o de orden psicológico y hay que saber cuándo y cómo usarla. Sin embargo, la hipnosis no se limita solo al campo de la terapia. La hipnosis también puede ser usada en el campo del discurso, en el campo educativo, puede ser usada como parte del ejercicio propio del derecho, de lo que es litigaciones, lo que es la diplomacia. Todos estos elementos o todos estos discursos podrían tener partes hipnóticas importantes. Entonces, ¿por qué hablamos de partes hipnóticas importantes? Porque son pequeños estados de transición. Tenemos que tomar en cuenta que transición, el estado de trance es un estado normal del ser humano. Nosotros constantemente hemos estado en estados de trance cuando nos subimos en un ascensor, estábamos conversando y nos quedamos callados mirando el número, como sube al piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, piso 5 y así sucesivamente hasta que suena ting y básicamente se abre la puerta y tú sales, ¿no? Eso es un estado de trance. O cuando ves a una persona que te agrada mucho y te quedas con cara de embobado. Eso es otro fenómeno de trance. O cuando alguien te dice, oye, préstame atención, estás distraído. Probablemente esa persona estuvo trayendo en su mente una serie de imágenes, una serie de sonidos, una serie de sensaciones que también son parte del fenómeno de trance. Entonces tenemos el trance cotidiano de cada día. A veces existen personas o existimos personas más bien que nos enfocamos tanto en un trabajo que nos olvidamos de todo lo que está sucediendo alrededor. Y cuando eso sucede, ¿qué, qué pasa? Nos, nos sacan del estado de trance y en ocasiones nos sentimos como extraños. También tomemos en cuenta que cuando vamos a ver una película, entramos en el cine y también nos enfocamos mucho en la película y al salir del cine de un sitio oscuro que estuvo iluminado y mantuvo tu atención de manera focalizada, al salir te cuesta orientarte. Eso es un indicativo de un estado de trance. Entonces, el trance, como te das cuenta, ha venido evolucionando a lo largo del tiempo. Ha tenido periodos de altísima reputación, de altísimo control, de altísimos resultados. Pero también ha tenido periodos de baja reputación, donde incluso se le relegó durante mucho tiempo o se llegó a pensar que era parte de la brujería, parte del demonio, que te iban a robar el alma, que te pueden meter muchas cosas en la cabeza. Incluso las películas se han encargado de distorsionar mucho lo que es el concepto verdadero de lo que es el trance hipnótico. Por cierto, que el trance hipnótico, la palabra hipnosis no está bien puesto que la hipnosis significa sueño. Y la hipnosis no es un estado de sueño, es un estado diferente a la conciencia. Mucha gente considera que la hipnosis, sí, es un estado de conciencia incluso diferente al estar despierto o al estar dormido. Hay otras personas también que consideran que la hipnosis es solamente un fenómeno de sugestión y que no es un estado diferente a, al estado de sueño o al estado de vigilia. Se han realizado pruebas con tomografía por emisión de positrones, resonancia magnética funcional y existen diferentes tipos de hipótesis que han sido o que están siendo investigadas para determinar si es o no es un estado diferente a la conciencia. Lo que sí sabemos es que hipnosis es diferente a una conciencia y es diferente a sueño y que hipnosis no es sueño. Más bien consideramos a la hipnosis como un estado de focalización
de la atención, donde tú, a manera de una lupa, concentras toda esa energía y toda esa potencial humano que tienes a un foco específico y te disocias de todo lo demás. Entonces, a lo largo del tiempo te darás cuenta por sí de que muchos de los hechiceros, muchos de los sacerdotes ocupaban técnicas parecidas, ¿no? Los oráculos, por ejemplo, entraban en estados de trance donde emitían una serie de comentarios que eran considerados como consejos, profecías, que eran también eh, expresadas a manera de metáforas. Actualmente la metáfora tenemos que tomar en cuenta que es una técnica también para inducir estados de trance, ¿no? Mucha gente espera de que cuando ve a alguien que hace hipnosis, le toque la frente y le duerma, ¿no? O encontrar una persona inmóvil que está bajo el poder de un operador o de un hipnotista que tiene superpoderes, pues en realidad espero no decepcionarlos, pero sin embargo la hipnosis es una técnica. La hipnosis es una técnica que aplicada de una manera secuencial, que aplicada de la manera correcta, lleva a este estado de transición donde tú, de acuerdo a las habilidades que tú adquieras, podrás inducir a la otra persona o ayudar a la otra persona a manera de un sistema de direccionamiento para que encuentre opciones creadas por sí mismo y encuentre la solución a sus problemas a través de una serie de estrategias que de acuerdo a tus habilidades tú las irás dando y le irás ayudando para que esa persona encuentre las respuestas. Este proceso se llama búsqueda transderivacional en realidad. Entonces, todas estas estrategias hasta el siglo pasado, pues vamos hacia algunos siglos atrás, realmente el oscurantismo impidió mucho el desarrollo de estos estados de trance, o más bien se hacía, se inducía, o incluso muchas personas eran consideradas brujas y fueron torturadas, fueron condenadas, fueron eh, incendiadas prácticamente, y realmente es que solamente se podía generar una serie de estados de transición. Hasta que obviamente después de ese estancamiento, nuevamente el mundo empezó a retomar las actividades científicas, a tener curiosidad, sin miedo, y empezó la época del Renacimiento. Y a raíz del Renacimiento aparecen las primeras personas o los primeros operadores inductores de trance, al principio extravagantes, exhibicionistas, pensaban que eran transmisores de la energía del universo a través de la piel y que solamente servía como un conductor de ese magnetismo universal, ¿no? Y ahí aparece obviamente Franz Anton Mesmer. Posteriormente muchos irán desafiando lo que significa el magnetismo animal que lo llamaba él, y obviamente pues fueron determinando de que se debía a muchas capacidades debidas a la sugestión, ¿no? Es decir, llegaron a desmentirlo a Mesmer e incluso lo desterraron o él se vio obligado a salir de donde estaba puesto que no le aceptaron la herramienta como él realmente quería que le acepten como una herramienta médica de una probada estabilidad y que tenía efectos y resultados. Pues en ese tiempo obviamente no se conocía los fenómenos hipnóticos como se conocen ahora, y pues obviamente es difícil demostrarlos porque esta herramienta no es aplicada o no era aplicada para todos. Habían cierto tipo de personas con diferentes tipos de personalidad, con diferentes tipos de características o necesidades que eran mucho más fácilmente sugestionables, y obviamente se generaba el trance de una manera impresionante.
pero no era de manera guiada, simplemente se presentaba a manera de bailes, a manera de movimientos coreicos, temblores, convulsiones, comportamientos extraños, estados disociativos bastante grandes con posteriores periodos de amnesia propios de haber estado en un estado de trance, se conoce como amnesia poshipnótica. Entonces, obviamente las prácticas y muchos eh, personajes se apropiaron de este tipo de herramientas y obviamente empezaron a ocuparlos en rituales religiosos, en rituales místicos y obviamente muchos consideraron la hipnosis como un pacto con el diablo. En realidad no es ningún pacto absolutamente con nadie, como los dije, tiene una explicación, tiene una base biológica y realmente es un manejo del inconsciente. No existe dos mentes, es una sola mente, pero se considera que hay una mente consciente, una mente inconsciente, un subconsciente que sirve temporalmente para filtrar la información que va de la mente consciente al inconsciente. El inconsciente es nuestro baúl de juguetes, es nuestro baúl de sorpresas, es donde tenemos las respuestas, donde tenemos absolutamente todos esos pedazos del rompecabezas de la vida y si lo ordenamos de manera correcta podremos cambiar las realidades desde adentro y obviamente esto más bien es un elemento de tipo cognitivo con una base biológica, con una base neurológica que a través de otro mecanismo emergente o una respuesta emergente de nuestro sistema nervioso a través del lenguaje, podemos ayudar a que otras personas aprendan esta herramienta y a tener comportamientos eh, que generen cambios a nivel de su vida. El hipnotismo apareció espontáneamente en realidad. Eh, Nadie sabía que era un estado de trance, así es que durante las civilizaciones del siglo XVIII apareció como una ciencia nueva y gozó nuevamente de una respetabilidad temporaria después del oscurantismo en que se mantuvo. Uno de los personajes importantes, como ya los comenté, Federico Antonio Mesmer. En 1973 hablaba de la influencia de las estrellas y los planetas como fuerzas curativas y él se consideraba un transductor de esa energía y que su energía esta pasaba a través de sus brazos, a través de su cuerpo y a través de unas varillas magnetizadas, obviamente inducía unos estados alterados de conciencia, un estado de trance, que lo denominó magnetismo animal. Obviamente que conforme fue avanzando, mucha gente le generó curiosidad la estrategia de Mesmer y trató de encontrar cómo explicar de diferentes maneras y encontrar otro tipo de estrategias para generar estados de trance. El Marqués de Puysegur obviamente es uno de esos personajes en que sugirió la abolición del dolor y fue uno de los primeros en inducir un estado de sonambulismo, es decir, un estado de trance considerado uno de los más profundos que se llama el trance con los ojos abiertos o con un automatismo, automatismo conductual, como que la persona estuviera despierta pero realmente está en un estado profundo hipnótico. También se dio cuenta que podía inducir pensamientos para generar tranquilidad, relajación y paz. El padre Gassner, sacerdote jesuita, en cambio hacía inducciones públicas enormes y obviamente dentro de sus discursos generaba curas a través del estado de trance, ¿no? Por medio de una serie de métodos espectaculares. En 1841 James Braid concluyó que la hipnosis se debía a una causa física. Empiezan a aparecer los conceptos que le disociaban del magnetismo animal o pensaban que era una especie de energía que era transmitida por cierto tipo de personas. Entonces le dio el nombre de hipnotismo y observó también, se dio cuenta que a través de eso podía inducir estados de trance, estados de anestesia, estados diferentes en realidad. Entonces,
Así vamos avanzando en el tiempo hasta que aparecen dos figuras importantes dentro del mundo hipnotismo, con dos escuelas diferentes. Jean-Martin Charcot, que estudió y lo relacionó al hipnotismo como una especie de histeria, como un estado similar a la hipnosis, determinó este personaje que la hipnosis tenía diferentes grados de sueño hipnótico, como una hipnosis, como un estado superficial, un estado medio, un estado profundo, ¿no? Sigmund Freud empezó a hacer una serie de experimentos bajo hipnosis, le molestó, se inquietó porque decía, bueno, primero inducir un estado hipnótico es muy largo, lleva mucho tiempo, no hay cómo hacerlo a todos, así es que hay que encontrar una manera mucho más fácil de hacer que ese inconsciente salga a la luz. Entonces, obviamente cambió la técnica de hipnosis por otra técnica que se llamaba asociación libre, que se ocupa básicamente en el psicoanálisis. Para irnos centrando en lo que es la hipnosis moderna y muchas de las teorías que en la actualidad se ocupan, a nivel de lo que representa la hipnosis, tenemos a uno de los personajes más increíbles del siglo XX. Me refiero a lo que es en técnicas hipnóticas o al manejo del inconsciente. Aquí tenemos a un personaje que se llama Milton Erickson. Él era un médico psiquiatra, obviamente. Él es considerado el padre de la hipnosis, el redescubridor de la hipnosis. Él hablaba y fue contrario al psicoanálisis, indicando que no se puede ver a la mente inconsciente como un enemigo, ¿no? Sino más bien como un amigo donde se encuentran todas las respuestas y que obviamente tenemos que aprender a confiar en nuestro inconsciente. Tenemos que aprender a darnos cuenta cómo podemos generar ideas, cómo podemos generar cambios y obviamente desarrolló una estrategia inconsciente, pues él tuvo dos crisis de polio que obviamente diezmaron su salud a lo largo del tiempo y él terminó en una silla de ruedas con dificultades en el habla, pero él tenía una capacidad bastante importante y llama la atención porque él desarrolló sus habilidades perceptivas de manera impresionante. Y estas habilidades perceptivas lo permitían o le permitían presuponer, diagnosticar y entender si lo que la otra persona le estaba diciendo era coherente o incongruente y ocupaba y utilizaba todo lo que sucedía alrededor, la historia de la persona, la historia de vida, lo que percibía, iba calibrando y obviamente iba generando estados de trance y ocupaba mucho lo que eran las historias, las analogías, las metáforas y una serie de herramientas lingüísticas que favorecían los cambios en las personas que terminaban en las manos de Milton Erickson. Para mí ha sido un gusto compartir el día de hoy esta pequeña o microconferencia. Realmente he disfrutado mucho. Espero ustedes también lo hayan disfrutado y les invito para la próxima conferencia que es Fenómenos de Sugestión. Muchas gracias y hasta pronto.